Hola, hola, buenos días a todos, saludos y muchísimas bendiciones para todos y para todas sus vidas y todo lo que es importante para ustedes. Gracias por estar en este día, gracias por conectarte con este espacio, con Café con Propósito. Bienvenido y bienvenida a esta serie de emociones que seguimos avanzando y seguimos trabajando ese tema tan importante para nosotros como son las emociones, como es el estar emocionados, somos seres emocionales. Antes de seguir, por supuesto, la invitación, ya sea que estés por Instagram o por Facebook o por YouTube, perdón, pues dale like a este video, compártelo con todas las personas que puedas, comenta lo que va haciendo sentido de esto, me va a encantar leer lo que puedas comentar, lo que puedas aportar y por supuesto lo que signifique para ti este conocimiento, estas pautas que voy transmitiendo. Me encantaría, ayer, como les dije, empezaba a facilitar un espacio precisamente de emociones para un equipo de docentes, lo importante que es el manejar el tema emocional con los niños, con quienes estamos educando. Y comenzaba con una frase que a mí me gusta mucho iniciar todas mis conferencias, que es nada de lo que digo es la verdad. Y creo que significa no que estoy mintiendo, sino que no son verdades absolutas y que por supuesto cada quien las va a venir o las va a ir adaptando de una manera distinta. Y así son las emociones. En cada uno de nosotros funciona de una manera distinta. Cada uno de nosotros percibe el amor, por ejemplo, la rabia, por ejemplo, de una manera distinta y es importante aprender a tener una autoconciencia de lo que son las emociones y de lo que es cada emoción. Definirlo, cuando hablo de amor, de qué hablo, cuando hablo de rabia, de qué hablo, cuando hablo de alegría o tristeza o nostalgia, de qué estoy hablando. Eso es importante porque la concepción que tengamos de la emoción va a tener mucho que ver o va a definir en gran medida cómo la expresamos y cómo la vivimos, ¿no? Y hoy voy a hablar de un espacio que es el espacio emocional, ¿no? Que es el espacio donde ocurre, digamos, donde manifestamos culturalmente las emociones, que es el corazón. Ok, vamos a reconocer cómo es eso de dar un paseo por el corazón. Porque el corazón, la palabra griega o el significado del griego del corazón es el asiento de los procesos o la caja del alma. Y esto no, conecta bien interesante con lo que conversábamos ayer acerca del estado de ánimo, que es el estado de nuestra alma, que es cómo está nuestro ser emocional cuando regularmente nos envuelven algunas emociones o pasamos demasiado tiempo en algunas emociones. Entonces, ese corazón, ese asiento de los procesos, y mira que me parece interesante porque muchos de los procesos que vivimos en la vida nos afectan de forma emocional, no de manera lógica. Es probable que si pudiésemos realmente, aunque queremos hacerlo y aunque fingimos hacerlo, aunque creemos que realmente podemos llegar al punto en que separemos la emoción de la razón, cosa que no podemos hacer, probablemente nuestros problemas lógicos no nos afectarían. Por ejemplo, cuando vas a tener una discusión, hay dos tipos de discusiones entre personas que son, eh, digamos, las medulares a la hora de relacionarnos. Las discusiones o las diferencias operativas y las diferencias emocionales. Las diferencias operativas son lógicas y regularmente no nos llevan a tener problemas porque no hay emoción vinculada a ello. Por ejemplo, si ustedes me dicen a mí, Oliver, ¿cuánto es 2 más 2? Y yo les digo, mira, 2 más 2 es 5. Y ustedes me van a decir, Oliver, ya va, perdóname, estás súper equivocado. 2 más 2 no es 5. Yo le voy a decir, ¿cómo que no? Y tú buscas una calculadora o lo haces a mano y haces la operación de suma, me vas a demostrar fácilmente que estoy equivocado y yo no voy a tener problema porque es algo operativo, no tiene que ver conmigo, es externo a mí. Pero si probablemente tú me dices a mí, Oliver, tú no quieres a tu esposa, o Oliver, el Real Madrid no es el mejor equipo de la historia. Entonces allí sí vamos a tener probablemente una discusión emocional porque involucra mis emociones. Entonces los conflictos emocionales tienden a ser más complicados porque las emociones están allí. Y si nosotros no aprendemos a manejar las emociones, ese asiento de los procesos donde ocurren las cosas importantes para nosotros, entonces vamos a tener probablemente algunos problemas. Entonces, cuando vayas a hacer una corrección de alguien,
cuando vayas a plantear un punto de vista distinto al de otra persona, antes de eso, detente un momento y di, voy a involucrar en este punto, en esta discusión, en esta discrepancia, el factor emocional, porque si lo voy a hacer, entonces debes irte con cuidado. Debes irte, como dice mi mentor, con mano zurda, con mucha delicadeza, con guantes de seda, para no dañar algo que es importante para la persona. Porque a las personas les importa que lo que les importa, importe. Las personas quieren que las cosas que son valiosas para ellos tengan un puesto preponderante de importancia y de valoración en cualquier espacio relacional. Entonces, ¿qué ocurre en ese espacio donde sentimos que se concentra, aunque está realmente en todo nuestro cuerpo, las emociones, porque son, como decía el día lunes, la emoción es energía en movimiento y se mueve por todo nuestro cuerpo? Hay un lugar al cual le hemos dedicado mayor espacio, porque creo que por allí pasa todo, ¿no? Porque gran parte de ese movimiento que ocurre es un movimiento sanguíneo y por supuesto pasa por el corazón. Entonces el corazón, ese asiento de los procesos, lo que guardas allí va a definir realmente lo que pasa en tu vida. Las emociones que tú pongas en el corazón y que ancles a distintas partes o experiencias en tu vida va a definir cómo vives. Ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes me responderán o se responderán a ustedes? Como gusten. ¿Alguna vez han conversado con alguien o lo han hecho ustedes que al recordar algo, que al recordar una experiencia, que puede ser una experiencia que produce molestia, han sentido la misma rabia que sintieron cuando esa experiencia ocurrió? Recordando algo que te hicieron, sientes la misma rabia, sientes la misma vergüenza, sientes la misma alegría, sientes la misma tristeza que sentiste cuando eso ocurrió. Es muy probable que sí. Es muy probable que guardaste ese recuerdo anclado o codificado con alguna emoción. Y eso es sumamente importante, porque regularmente nosotros estamos dando vueltas por esos recuerdos. Y la palabra recordar, a mí me encantó lo revelador que fue esto para mí cuando yo lo descubrí. La palabra recordar significa volver a pasar por el corazón. Recordar significa volver a pasar por el corazón. Entonces, cuando volvemos a pasar por el corazón, ¿qué encontramos? Cuando recuerdo y me siento triste por un recuerdo, entonces debo preguntarme, ¿qué guardé yo en mi corazón? Que al volver a pasar por allí solo me traigo tristeza. ¿Qué guardé en mi corazón? Que al pasar otra vez por allí, lo que me traigo es rabia, lo que me traigo es indignación, lo que me traigo es rencor. Entonces es importante saber qué estoy guardando en mi corazón, que cada vez que paso por allí resulta estar peor que como estaba antes. Estoy tranquilo y escucho una canción que me recuerda a algo o a alguien y lo que hago es entristecerme. El problema no es la canción, el problema es lo que guardé en el corazón, que al volver a pasar por allí me trae emociones dolorosas, emociones que me sacan de un estado de ánimo de posibilidad para traerme a uno de imposibilidad, que me detienen en el tiempo. Los recuerdos son importantes como referencia, pero no sirven mucho para construir futuro. Para construir futuro sí sirve el presente. De hecho, alguien decía que el pasado no tiene nada nuevo que ofrecerte. Y ciertamente tenemos que cuidar, ya que entendemos que no es algo nuevo lo que nos trae. ¿Qué es lo que nos trae? Muchas cosas no hemos soltado y miren esto que es fundamental cuidar, porque cuando recordamos algo y lo recordamos con rabia, lo recordamos con resentimiento, entonces eso nos está revelando que hay un corazón que no está perdonando dentro de nosotros, que hay un corazón que no se está liberando, que no está soltando ni se está soltando. Porque a veces que decimos, tienes que soltar las cosas y a veces tienes que soltarte de las cosas. A veces las cosas se van y tienes que dejarla ir, pero a veces tienes que tú soltarlas y decirle que se vayan de ti, que se vayan de tus recuerdos. Porque yo tengo muchos recuerdos de experiencias que en su momento fueron malas, pero yo las recuerdo y me son totalmente indiferentes. Porque decidí soltar o soltarme lo que correspondía hacer. Porque afecta mi presente. Afecta mi presente y con mi presente mi construcción de futuro. Entonces, cuando yo vuelvo a pasar por mi corazón, procuro pasar y que ese paseo por mi corazón me traiga emociones gratas, emociones que sean expansivas y no contractoras, que me aflijan.
Entonces, cuando pasas, cuando das ese paseo por tu corazón, ¿qué te estás encontrando? ¿Con qué te estás trayendo? Cuando ocurre una situación, una experiencia que no es buena, que no es grata, que no es placentera, entonces nosotros hacemos algo y de hecho yo lo explicaba y algunos se reían, pero uno de ellos me decía en esa ocasión, mira, parece gracioso, pero es muy cierto. Y es verdad, porque ¿qué es lo que llamamos resentimiento? Ah, bueno, pueden haber unas explicaciones científicas, pero yo digo, el resentimiento ocurre cuando sientes demasiadas veces algo. Alguien te molestó, hizo algo, te molestó, te ofendió, y tú lo vuelves a recordar como para alimentar la rabia, para que la rabia no se vaya, para que la rabia se quede allí latente, para que cuando lo vuelvas a ver decirle 3 o 4 cosas, decimos acá en el oriente de mi país. Entonces siento eso una vez y otra vez como para que la llama no se apague, es como colocarle carbón o madera a la fogata para que el fuego de la rabia no se extinga. ¿Y qué pasa si no volvemos a ver a la persona? Y es muchas veces lo que yo digo, creemos que el perdón tiene que ver con las otras personas. El perdón no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con los demás. Pero ni un poquito. No, es decir, involucra a las otras personas como un referente, pero perdonar y pedir perdón, puedes hacerlo sin que la otra persona esté presente, sin ni siquiera hablar con la otra persona por mensaje o por llamada. Tiene que ver 100% con nosotros y con el estado de nuestro corazón, con lo que vamos a poner allí para que cuando volvamos a pasar no nos encontremos un corazón podrido, un corazón resentido, un corazón ennegrecido. Eso es fundamental que nosotros entendamos. El perdón tiene que ver con nosotros, con que yo puedo perdonar a alguien sin que esa persona me pida perdón. Yo decido, mira, yo decido renunciar a esta rabia que siento, a este sentimiento de tristeza, de dolor, de que me dañaste y decido soltar esto. Es una decisión. No es algo que yo no siento perdonarlo. En realidad, cuando estás ofendido, nadie en la tierra, nadie jamás siente perdonar. Nadie. No existe eso. Porque está el dolor. Pero si yo decido romper mi relación con ese dolor, entonces van a ser una nueva emoción en mí. Cuando yo acepto que las personas son seres humanos y como seres humanos van a cometer errores. Como la frase de Humberto Maturana que transformó mi vida. El ser humano es capaz de todo lo que la biología le permite. Todo. ¿Puede un ser humano traicionarme? Claro que puede, es biológicamente posible. ¿Sabes qué me sorprendería a mí? Que un ser humano, pum, mañana amanezca como un elefante, porque biológicamente no puede hacerlo. Pero todo lo que pueda hacer en su biología es muy probable que lo haga. Traicionar, ser infiel, ayudarte, negarte la ayuda, todo eso está dentro de lo que es el ser, valga la redundancia, un ser humano. Pero lo que nosotros tenemos que cuidar es lo que está en nuestro corazón, para que cuando volvamos a pasar por el corazón tengamos cosas buenas, tengamos cosas hermosas. Muchas veces quedamos atados con las personas por los peores momentos en lugar de los mejores. Muchas veces nos quedamos con los momentos más tristes y más dolorosos. Muchas veces tenemos relaciones que terminan y terminan porque sencillamente tienen que terminar porque ya no hay compatibilidad, porque ya no hay amor, porque ya no hay respeto y sentimos que las personas tienen que sufrir porque yo estoy sufriendo. Y no, yo no sé si les ha pasado o han visto esa historia en otra persona cercana que terminan una relación y casi que investigan a la otra persona para saber si está sufriendo como él o como ella. Porque es como que tenemos que sufrir los dos. Porque tenemos nuestro corazón lleno de una sed de justicia que en realidad es una sed de venganza. Y eso nos pudre por dentro. Entonces, ¿qué encuentras cuando pasas por tu corazón? Escribe aquí. Si cuando pasas por el corazón encuentras emociones dolorosas, entonces debes empezar a cambiar las cosas que estás poniendo en tu corazón. Porque cuando pasamos por el corazón debe ser un paseo grato. Recordar es volver a pasar por el corazón. Cuidar nuestras emociones implica qué emociones estamos permitiendo que se alojen en nuestro corazón. Y yo les voy a regalar una frase que está en la Biblia y que realmente necesitamos tenerla presente a la hora de cuidarnos a nosotros, antes de cuidar de otros. Y dice así,
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay gente que está muerta en vida. Emocionalmente están muertos. No creen en el amor, no creen en la amistad, no creen en la bondad, no creen en la ayuda. Cuando alguien les ofrece ayuda, dicen que es muy bueno para ser verdad. Cuando aparece alguien que le muestra un amor sincero o sencillamente cuando se están enamorando, empiezan a tratarse mal a sí mismos por estarse enamorando. Porque están muertos en vida, porque no cuidaron su corazón, no cuidaron lo que pusieron en el corazón. Y cada vez que recuerdan el amor, la experiencia de amar, lo ven mal. Sienten que es una estupidez amar. Sienten que es equivocado amar. Dejan de creer en relaciones, dejan de creer en matrimonio, dejan de creer en amistades, en, en relaciones cercanas. ¿Por qué? Porque pusieron cosas en su corazón que pudrieron su corazón y lo enfermaron. Y ya de allí no mana vida, no mana cualquier cosa. Ayer en la clase alguien decía algo muy chévere, decía, hablando de que la emoción es energía en movimiento, decía, donde hay movimiento hay vida. Y eso es interesante. Entonces, si no se mueve nada en ti, bonito, cuando ves a alguien, entonces revisa, porque tu corazón está muriendo por las cosas que has metido allí. No sirve de nada llenar tu corazón de rencor y de rabia. No sirve de nada. Entonces, mi llamado hoy es, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana lo que vas a, a mostrar al mundo y por supuesto lo que vas a mostrarte a ti cuando estés solo, cuando estés sola, cuando estés tomándote un café contigo, cuando estés acostado mirando el techo, cómo te sientes estando contigo, porque allí no hay nadie con quien fingir. Hablaba el lunes de integridad emocional, la importancia de que nuestras emociones sean sinceras y delante de nosotros no podemos fingir, no tiene sentido. Entonces cuida lo que está en tu corazón, para que cuando des un paseo por el corazón, sea un paseo grato. Gracias por estar, gracias por acompañarme en este café con propósito del día de hoy. Muchas bendiciones para todos. Revisa tu corazón, guarda tu corazón de cualquier cosa mala y llénalo de cosas buenas para que cuando vuelvas a pasar por él, te encuentres cosas gratas, agradables y plenas. Te deseo que tengas el mejor día posible y por supuesto te invito mañana a que te conectes en el próximo café con propósito. Hasta mañana.